buenos días, ¿cómo están? Nuevamente Manuel Ventura y esta vez vamos a tocar un tema que es bastante controversial, lo cual ha generado mucha controversia entre los creyentes. ¿Se pierde la salvación? Mi posición personal es que no se pierde y voy a pasar a sustentarlo ahora. Entonces he separado este tema en 5 puntos básicos, nuevamente por un tema didáctico, por un tema de que sea fácil de entender. Más esto todo, como siempre he dicho, trabaja en forma integrada, es decir, todo trabaja en conjunto, ¿ok? Pero lo he separado en 5 puntos para hacerlo un poco más didáctico, hacerlo un poco pedagógico el tema y poderlo entender. Entonces, lo primero que yo he querido definir es ¿quién me otorga la salvación? Es decir, ¿quién da la salvación? Y me he basado en Juan 14:6 que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, afirmación que Jesús mismo hace sobre sí. También en Juan 6:37, el que viene a mí no le echo fuera, es decir, que todo aquel que quiera buscar a Cristo Jesús, Jesús no lo va a rechazar. Todos serán bienvenidos en el reino, siempre y cuando vamos a ver las pautas que se tienen que seguir. Y el famoso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguna vez lo expliqué, la palabra amó en el original es agapeisen, es un verbo griego en un tiempo que se llama aoristo. En el español no existe. En el español existen 3 tiempos: pasado, presente, futuro. En el griego existe pasado, presente, futuro y el aoristo. El aoristo es algo así como en todo tiempo, es decir, es permanente, no tiene tiempo, es un término indefinido. Es algo así como decir, Dios está amando, Dios sigue amando, te está amando hace un minuto, te está amando ahorita y te amará dentro de un minuto también. Es decir, ese amor del cual habla Juan 3:16 es un amor permanente. Lo que yo digo, 24 horas por 7 días a la semana. Entonces, Dios te ama a ti, ojo, Dios te ama a ti, no porque hayas creído en Cristo Jesús, porque si lees con cuidado el pasaje dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, en consecuencia de ese amor hacia ti, entonces dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es quizás el más claro de quién otorga la salvación. Es el pasaje más claro en todas las escrituras de que la salvación se obtiene a través de creer en Cristo Jesús, tal como lo declara en Juan capítulo 3, verso 16. Muy bien, entonces, ¿cómo soy salvo? En Lucas 12, 8 al 13, y permítanme leerlo. Voy a leer solamente el 8 y el 9, pero en casa léanlo completo. Dice, yo os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre los confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Ok, Mateo 10, 32, 33 reitera lo mismo. Habla de que es necesario una confesión. Romanos 10, 9 en adelante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, en los 3 vemos el mismo principio. Yo creo en el corazón, pero confieso con la boca. No se trata de decir simplemente, sí, Jesús, venga a mi corazón a morar en mí. Ese es el primer paso. Esa es la primera acción. Pero confesar delante de los hombres es transmitirle a los demás tu fe. Es decir, decirle a tu familia, a tus amigos, en tu centro de trabajo, de que tú eres cristiano, de que tú le crees a Cristo y que te has arrepentido de tus pecados y por ende has tomado la decisión de creerle a Jesús. Eso es confesarme delante de los hombres. Es decir, perderle el miedo y, por ejemplo, publicarlo en tu Face. Por ejemplo, en tu Instagram, en tu vida social, en tu vida familiar. Si aún vives con tus padres, a tus hermanos. ¿Me entiendes? Entonces, el concepto de confesar no es solamente decir, sí, Señor, yo creo en ti.
como dicen Romanos, ok, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús es claro, dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confieso delante de Dios. ¿Qué cosa es confesar delante de los hombres? Es dar testimonio de que tú has tomado una decisión de identificarte con Cristo. Eso es. Ahora, esto tiene un complemento que lo explico en Hechos 3:19, que dice arrepentidos y convertidos. O sea, no es solamente el hecho de arrepentirse, sino que tiene que haber un cambio en tu vida. Siempre lo he explicado, remordimiento es, yo camino hacia allá, digo, ay, me siento mal y caminar hacia allá, pero sigo caminando en ese sentido, eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es decir, ok, me doy cuenta que caminar hacia allá está mal, entonces ahora camino para el otro lado. Eso es arrepentimiento, darle un giro completo a tu vida y ahora caminar hacia el otro lado. Entonces, en 1 Corintios 5:7 vamos a ver que Pablo nos insta a limpiarnos de la vieja levadura. Habíamos visto en videos anteriores que el concepto de levadura tiene dos conceptos dentro de la Biblia, positivo y negativo. En este caso está hablando de vaciarse o eliminar todas aquellas cosas que antes solíamos hacer como cosa natural nuestra. Es decir, estábamos caminando para allá y digo, ok, esto que está contaminando mi vida, lo dejo de hacer. Y entonces voy para allá porque quiero ser una nueva masa. Quiero ser una nueva persona. Ahora voy a seguir a Cristo y voy a ser una nueva persona. Eso es lo que quiere decir 1 Corintios 5:7. Eso es parte de la confesión. Eso es parte de confesar a Jesús en tu vida. El no quedarte donde estás, sino hacer un cambio en tu vida. Hechos 11:18 dice que los judíos que estaban presentes en ese momento, en el derramamiento del Espíritu Santo, decían, wow, qué sorprendente, se le ha dado a los gentiles, o sea, nosotros, recuerden que la palabra gentil es todo aquel que simplemente no somos judíos de nacimiento, nada más. Entonces dice, se le ha dado a los gentiles la potestad de arrepentirse de sus pecados. Entonces, reitero, ¿cómo soy salvo? Confesar a Jesús implica todo esto. Y hay muchos más pasajes que puedes estudiar y que te van a llevar a comprender que confesar a Jesús no es solamente decir creo en Dios, sino es creerle a Dios, que es distinto a creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, pero el que cree para salvación, confiesa, implica arrepentimiento de pecados, cambio de actitud, como lo dice 1 Corintios 5:7, dejar las viejas costumbres, tomar nuevas costumbres, porque ahora has dejado de caminar para allá para caminar hacia el otro lado. Muy bien. Entonces, una vez que tomamos esta decisión de creerle a Dios, de confesarle delante de los hombres, entonces pasamos a ser propiedad de Dios. En Efesios 1:13 está uno de los pasajes para mí más fantásticos de toda la Biblia. Y permítame por favor leérselos, porque realmente en Efesios 1:13 habla sobre el tema del sello. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello que habla la Biblia en el original, habla algo así como un sello, ese sello es un sello de agua. Ese sello que habla la Biblia es un sello que en algún momento, aquellos que somos de la época de los 80, conocimos el papel sello sexto. Bueno, los que no son de esa época pueden agarrar un billetito como este. Yo tengo uno de 10 soles ahorita en la mano. Si yo lo pongo a contraluz sobre el lado izquierdo, voy a ver la cara de Quiñones. Si yo cogiera un borrador y trato de borrar la cara de Quiñones del lado izquierdo, entonces se me va a gastar el borrador y no voy a poder eliminar la imagen que está en el papel, porque ese sello es imborrable. Ese es exactamente el concepto de Efesios 1:13, que el sello del Espíritu Santo que se ha puesto esa impronta en tu vida a raíz de esta decisión, ese sello es imborrable. Ese sello no se puede borrar. En 1 Corintios 6:17 dice, ¿acaso no sabéis que aquellos que se han
que han creído en Cristo Jesús se han hecho uno en espíritu con Él. Es decir, el Espíritu de Dios, cuando entra en ti y se hace una amalgama contigo. Se hace una amalgama en tu interior. Por eso es que eres templo del Espíritu Santo. Por eso es que ahora ya no hay un templo físico, sino que el Espíritu Santo habita en cada creyente. Recuerden que esto ya lo hemos estudiado antes, en los tiempos que tiene la Biblia, de que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, esto no era así. El Espíritu Santo entraba y salía. Pero en el Nuevo Testamento, es decir, en esta parte que nos toca vivir a nosotros, que es la gracia, que es el tiempo de los gentiles, en este tiempo el Espíritu Santo te es dado, se une contigo, y este sello es imborrable. Es decir, no hay forma de que el Espíritu Santo salga de ti. No hay forma que dejes de ser propiedad de Dios. Donde vemos este tema es en 1 Corintios 6:20, que nosotros somos propiedad de Dios porque somos comprados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Tú crees que Cristo va a venir a este mundo, va a sufrir todo lo que sufrió en la cruz, va a derramar su sangre para comprarte por precio, para después decirte: oh, Juanito, Juanita, me fallaron, bueno, vamos a desecharlo? No, pues, o sea, tú eres propiedad de Dios, tú tienes el sello del Espíritu Santo, tú a la hora que has recibido el Espíritu de Dios, has hecho una amalgama con Él. Y entonces Cristo Jesús pagó con su sangre por tu vida. O sea, Cristo Jesús nunca va a perder el interés en ti. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Bueno, en Juan 10:28 dice que las ovejas escuchan mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, no hay forma que nadie arrebate tu vida de las manos de Cristo Jesús. Quiero que tengas la plena seguridad que la salvación que has obtenido en Cristo Jesús es permanente. Este sello que hemos mencionado aquí, esta forma que lo explica Pablo en Corintios, lo que explica sobre la propiedad de Dios, te hace a ti propiedad única de Dios, y no hay forma de que alguien te quite de las manos de Dios. En Romanos 8:31 en adelante, y eso es algo que sí me encantaría leerlo con ustedes, porque realmente es quizás la expresión más completa sobre el concepto de la seguridad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ojo con el detalle, ¿eh? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Este tema de interceder ya lo vimos también justamente en el caso de Pedro. Recuerdan que vimos las 5 pautas de la restauración, que vimos que Cristo Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Bueno, acá reitera este principio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ojo a esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Es acaso esto una apología al pecado? No, Señor. Justamente yo siempre me preguntaba por qué Pablo tendría que escribir, por ejemplo, la primera carta a los Corintios. Porque fue a predicarles esto. Y entonces se dieron al libertinaje y dijeron: ¡uy! Somos libres del pecado, a hacer lo que querramos. Y entonces ahí viene la exhortación de 1 Corintios, porque no entendieron el mensaje. Sí, Cristo viene justo a darte la libertad, como estamos viendo acá, pero no para que hagas lo que te da la gana.
Porque si no hay cambio, si tú no cambias la masa como lo dice en 1 Corintios, entonces, ¿de qué conversión estamos hablando? Una conversión genuina. Recuerden, una conversión genuina, tú estás caminando para allá y ahora caminas para el otro lado. Yo abandono mi antigua levadura para tener una nueva vida con Cristo, para tener una nueva relación con Cristo. Dejo las cosas que estoy haciendo mal y empiezo a hacer las cosas que estoy haciendo bien. Esa es una característica de un arrepentimiento genuino. Entonces, no se trata de que tú tienes libertad para hacer lo que tú quieres. Tú tienes un propósito, como lo hemos visto ya en videos anteriores. Tú tienes un propósito para Dios y Dios tiene contigo un plan único que solamente lo va a ejecutar contigo y con nadie más. Por eso que tú eres una propiedad preciosa para Dios. Tú eres su propiedad porque Él pagó con sangre por ti. Porque te ama. Porque te ama, entregó a su Hijo unigénito. Porque te ama es que te lleva al arrepentimiento. Ese arrepentimiento te lleva a convertirte y ese convertirte te va a llevar a justamente a dejar las viejas cosas que hacías para reemplazarlas por nuevas cosas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente lo que sucede en nuestra mente es que cuando nosotros nos equivocamos delante de Dios, lo que yo llamo comúnmente meter la pata, entonces nos consideramos deshechos o desechados por Dios, porque esa es nuestra forma de pensar. Es decir, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Recuerdan lo que habíamos visto con Pedro? Pedro niega al Señor, no deja de creer en el Señor, pero se autoexilia, se autoelimina, ya no se considera más un discípulo y entonces ahora él, si bien es cierto, sigue creyendo en Jesús, él ya no se considera digno de ser pescadores de hombres. Y entonces vimos cómo es todo el proceso de restauración y cómo Jesús nunca perdió el interés en Pedro, a pesar de esa falta, porque su conversión era genuina. Estamos viendo de que Dios nunca va a perder el interés por ti. O sea, Él ha pagado por ti, ahora eres parte de su propiedad, Él te ha sellado con el Espíritu Santo, te está dando la certeza de que no hay nada que te va a separar de Él. Y esto no significa una licencia para pecar, y esto no significa una apología al pecado. ¿Sí? Lo que significa es que tú tienes que tener la plena seguridad de que Dios te ha llamado, te ha sellado con su Espíritu Santo, y eres su propiedad, pase lo que pase en tu vida. Es decir, tú tienes que tener la certeza de que si tu conversión es genuina y puedes meter la pata, como pasó con Pedro, como ya lo hemos mencionado, entonces Dios no va a perder en ti ese interés, sino que va a haber un tiempo de restauración. Y yo quiero que te quedes con esto que te voy a enseñar ahora. Aférrate a las promesas claves en la Biblia. Y una promesa clave está en Efesios. Nuevamente regresamos a nuestro libro de Efesios y nos vamos a ir hasta el capítulo 6, donde está hablando de la armadura de Dios, y yo me voy a enfocar en el yelmo. En el 16 habla del escudo, dice: tomad el escudo de la fe con la cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es para la palabra de Dios. El escudo era hecho de madera forrada en cuero. Y entonces yo pregunto, ¿cómo un elemento inflamable puede apagar un dardo encendido? Y yo hice esta pregunta a Dios. Entonces, en un momento, estudiando historia, descubrí que las ciudades amuralladas, justamente cuando leía Flavio Josefo, descubría que cuando los romanos atacaban las ciudades judías, ya en la última rebelión, en el año 66, vísperas de atacar Jerusalén en el año 70, Tito estaba tomando las ciudades de alrededor y entonces lanzaban unas granadas de fuego. Ustedes deben de haber visto en las películas estas catapultas que lanzan una bola encendida, y entonces estas caían sobre la muralla. Entonces, para las ciudades defenderse de esa bola encendida, lo que hacían eran colgar lienzos mojados. Esos lienzos mojados hacían que cuando la bola cayera sobre la muralla, entonces no se prenda fuego la muralla, y más bien el lienzo
o la tela que estaba totalmente mojada, apagaba lo que pudiera quedar de fuego y la bola caía. El concepto de estos lienzos húmedos o estos lienzos es tu propia relación de oración constante delante de Dios y tu tiempo de alabanza. Lo que mantendrá tu escudo húmedo para que apague los dardos del maligno va a depender de tu intimidad con Dios. El tiempo que tú tengas intimidad con Dios va a determinar qué tan húmedo esté tu escudo para apagar los dardos encendidos del maligno. Pero ahora quiero enfocarme en el yelmo. Dice el yelmo de la salvación. Bueno, para los que no sepan qué es el yelmo era un casco de la época, era un cobertor que cubría la cabeza, las orejas, la parte posterior del cuello y parte del rostro. Era de metal y su finalidad era que si la espada del enemigo te diera en la cabeza, no te quitara la cabeza y obviamente no rompiera lo que guardas adentro, que es tu mente. Porque sin mente o sin cabeza o sin conciencia, ¿de qué te sirve la espada, la coraza o las botas o el resto del uniforme? No sirve de nada. Entonces lo primero que tienes que cubrir tú de toda tu armadura, lo que tienes que mantener intacto es esto. Entonces dice, ponte el yelmo de la salvación. Es decir, convéncete que la salvación no se pierde. Porque si tú piensas que la salvación se pierde, cuando el enemigo venga, ¿qué es lo que te va a decir? Uy, ya sabes que lo tuyo ya pecas por deporte. Tú ya no tienes perdón de Dios. Tú ya, olvídate, ya estás desechado por Dios. Dios ya no te ama, Dios ya no te quiere. Definitivamente tú ya eres caso perdido para Dios. Eso es lo que te va a meter en la cabeza. ¿Qué es el yelmo? Yelmo de salvación es: Señor, me ama, yo metí la pata, me voy a arrepentir, voy a poner mis cuentas, voy a arreglar mis cuentas con Dios. Y entonces, si tú mantienes ese pensamiento, Dios va a restaurar tu vida y vamos a seguir para adelante. Pero si tú no te pones el yelmo de la salvación y empiezas a hacer caso a las acusaciones del enemigo, lo más probable es que te sientas defraudado, lo más probable es que te hundas, lo más probable es que tú creas que eres desechado por Dios. Y no hay forma que Dios te deseche porque tú eres su propiedad. Tú eres de Él. Y no hay forma que Él deje de amarte a ti bajo ninguna circunstancia. Si aún siendo pecador te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, ¿por qué crees tú ahora que te soltará si has creído en Él? Si tú has puesto tu fe la has puesto en Él, ¿por qué crees tú que te vaya a soltar? En Juan 13, 5 al 15, está cuando Jesús le hace el lavado de pies a los discípulos. Entonces, ustedes lo han leído, cenan, es la cena de Pascual con ellos, y entonces después de la cena les lava los pies. Y es bien interesante porque cuando llega Pedro le dice: no, Señor, yo no soy digno que me lave los pies, y ustedes conocen la historia. Entonces Jesús le dice algo bien interesante: si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro le dice: ok, si es así, entonces lávame la cabeza, los hombros, la mano, todo completito. Échame la charola encima, le dice. Y Jesús le dice: tranquilo, muchacho, tampoco es así. Porque le dice: aquel que está lavado, es decir, el que está bañado, aquel que está limpio, no necesita más que lavarse los pies. ¿Cuál es el concepto? Aquel que ya es salvo no necesita ser salvo por segunda vez. Pero aquellas cosas que cometemos cotidianamente, aquellas medias verdades que nos salen, aquellas mentiras que nos salen, las cosas del traspiés de la vida, nuestros pecados del día a día tienen que ser limpiados por Cristo Jesús. Ese es el concepto de lavarte los pies. Ese es el concepto de que todos los días tienes que tener una relación de perdón y restauración, constantemente. El concepto de lavarte los pies es justamente limpiar tus faltas diarias, o tus faltas sean pequeñas, grandes, medianas, chicas, porque para Dios pecado es pecado. El concepto del pecatrómetro lo inventamos nosotros, los seres humanos, y entonces lo importante es que nosotros nos acercamos confiadamente delante de Jesús como intermediario y como intercesor nuestro para limpieza de nuestros pecados. Este concepto de Juan 13, 5 al 15 es ese, el concepto de todos los días tenemos que ser limpiados. Porque aquel que está lavado, dice el Señor, no necesita más que lavarse los pies. Es decir, si tú eres salvo, tú eres propiedad de Dios,
tú estás sellado por el Espíritu Santo, tú le has creído al Hijo de Dios, entonces tú ya tienes la salvación. Tú no la pierdes porque eres propiedad de Dios, tú estás sellado por el Espíritu. Ahora, cuando uno mete la pata, cuando uno se equivoca, entonces vienen estos pensamientos y yo te quiero contar algo que Dios me enseñó a mí. Terminada la Primera Guerra Mundial, los alemanes les pusieron muchas restricciones para construir su armamento. Acuérdense, en aquel entonces, estamos hablando pues de los 1930, los buques en aquel entonces eran los grandes acorazados. Buques de 15.000, 20.000 toneladas de desplazamiento, una cosa impresionante. Entonces a los alemanes dijeron, ustedes no pueden construir barcos de más de 10.000 toneladas. Y entonces los alemanes, en su ingenio, en su creatividad, inventaron lo que se conoció como el acorazado de bolsillo. Entre ellos el más famoso, el Graf Spee. Era un buque, un mini acorazado de 10.000 toneladas de desplazamiento, con lo cual no violaba la ley. Pero este buque era una máquina de guerra, pero impresionante. Su función era navegar por el Atlántico Sur, y hundir todas las naves que navegaran hacia Inglaterra llevando pertrechos. Tal fue su eficacia que el comando inglés mandó a 3 cruceros a perseguir, tenían que darle caza al Graf Spee como sea y hundirlo a como de lugar. En alguna mañana de la historia, en estos 3 cruceros alcanzaron al Graf Spee en medio del Atlántico Sur y hubo una batalla tremenda. El Graf Spee prácticamente destruye a los tres cruceros, pero el Graf Spee también había sufrido mucho daño. Entonces navega hacia el Uruguay y se mete a Montevideo porque Montevideo era una ciudad neutral. Es decir, no estaba ni a favor ni en contra de los alemanes y por ende el capitán del Graf Spee atraca ahí para reparar su nave. Mientras él repara la nave, los ingleses presionan mucho al gobierno uruguayo para que obligue al Graf Spee a zarpar sin terminar las reparaciones. En el interín, es decir, mientras los ingleses presionaban a los uruguayos, los ingleses hacen una serie de transmisiones radiales falsas para convencer al Graf Spee de que la flota inglesa los está esperando. Por ejemplo, decían, el Ark Royal está a punto de llegar a Montevideo. El Príncipe Gales ya está en la desembocadura del puerto de Montevideo. Y así una serie de barcos ingleses que supuestamente estaban ahí. Al pasar los días, el gobierno uruguayo doble el brazo, cede ante el gobierno inglés y obliga al capitán del Graf Spee a zarpar con su nave aún averiada porque no había terminado las reparaciones. Entonces el capitán del Graf Spee sale del puerto y saliendo del puerto barrena su nave, es decir, él mismo la hunde, le pone explosivos, hunde la nave y el Graf Spee se va a pique y fue el fin del Graf Spee. ¿Saben cuántos barcos ingleses lo esperaban fuera de la rada? Ni un bote a vela, no había ni un bote a remos afuera, todo era mentira. Los habían engañado de que afuera los estaba esperando la flota inglesa por completo. Y como se creyeron el cuento, perdieron la nave. Exactamente lo mismo va a pasar cuando tú cometas un error. Satanás va a tratar de meterte ideas como que ya Dios no te quiere, no te ama, te has desechado, cómo puede ser, siempre cometes el mismo error, y te va a meter 1000 ideas que son falsas. ¿Por qué? Porque si tú eres propiedad de Dios, si consideramos que tú te has convertido con este concepto, si tú realmente has confesado a Cristo Jesús, si tú realmente has sido sellado por el Espíritu Santo, tú eres propiedad de Dios y nadie te va a arrebatar de la mano de Cristo Jesús, no dejes de creer eso. No le creas al enemigo los falsos mensajes de que Dios no te ama o que Dios te ha desechado. Tú aférrate a esto, a ponerte el yelmo de la salvación, o sea, acá tu mente, protege esto, protege tus pensamientos. El yelmo de la salvación lo que va a hacer es defenderte contra la espada. Recuerden que la espada siempre es concepto de palabra, es decir, la palabra del enemigo va a tratar de penetrar tu pensamiento y va a tratarte de llevar al error de que Dios se alejó de ti. Dios no se aleja de ti, los que nos alejamos somos nosotros. Dios nunca se va de tu lado, porque Dios es omnipresente, o sea, no hay forma que Dios se vaya de tu lado. No hay ninguna forma en que Dios se vaya de tu lado.
lo que hacemos nosotros es empezamos a convencernos mentalmente de que Dios no nos ama, no nos quiere, ya no nos tolera, hemos sido desechados por Dios. Y eso es justamente usar el yelmo de la salvación. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mental por cambiar eso y nuevamente hacer esto, lo que nos enseñó Jesús. Ir a que Jesús nos lave, ir a que Jesús nos restaure, nos vuelva nuevamente a los caminos y de esa manera seguir adelante en aquel camino que hemos decidido trazar nuestra vida, siguiendo a Cristo, siguiendo a Dios, en esta nueva masa, como nos insta Pablo, trabajar en esa nueva masa. Entonces dejamos lo antiguo y ahora caminamos en una nueva dirección con Jesús. Y si tú te aferras a esta promesa, te garantizo que cuando metas la pata no va a ser fácil, pero va a ser mucho más sencillo el hecho de poder ganar tu batalla mental, de que debes regresar siempre a los caminos de Dios. Dios no desecha a nadie. Dios, acuérdense de que la vida cristiana es un proceso. No hay nada que tú puedas decir, yo ya alcancé lo máximo de la vida cristiana y ahora, clic, me sale mi aureolita y clan, me salen mis alitas de atrás. Eso no existe en la vida cristiana. La vida cristiana es un caminar de todos los días. Todos los días conoces a Dios, todos los días trabaja contigo, todos los días cambias, todos los días aprendes, todos los días sigues adelante. No te detengas jamás. Métete esto en la cabeza. Tú eres propiedad de Dios y lo que tú tienes que usar en la batalla, principalmente, cuida el yelmo de la salvación. Ten seguro que la salvación no se pierde, porque ese yelmo lo que va a proteger es tu manera de pensar, tu manera de reaccionar ante los problemas. Bueno, como siempre digo, he aquí las evidencias, tú tienes el veredicto. Dios te bendiga, muchas gracias, nos vemos la próxima.